introducción al tema, veamos qué es el método de casos en voz del maestro Maldonado desde el Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Qué se entiende por método de caso? ¿Cuál es su definición? Decimos que el método de caso consiste en colocar al estudiante en un ambiente simulado que representa una situación determinada, ante la cual es necesario tomar una decisión. Entonces, como pueden ver ustedes, hay tres elementos aquí involucrados. Se trata de un ambiente simulado, ¿sí? Se trata de una situación que está muy bien clarificada, muy bien determinada. Y finalmente se trata de dar una decisión. El estudiante tiene que ser capaz de dar decisiones, de tomar decisiones, ¿sí? Y no llega a la carrera o a su propia profesión, sino con un entrenamiento, con una forma de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que esto le sirve como antecedente también en su formación profesional. Según sabemos, este método tiene una larga, antiquísima tradición. Pero dejemos que el maestro Maldonado nos explique los orígenes e influencias filosófico-pedagógicas del método de casos. Vamos a verlo. Se utilizaba en realidad desde la Edad Media. Dentro del campo de la filosofía se hablaba de cuestiones éticas y ahí es donde precisamente se estaba manejando el método de casos. El método de casos tiene que ver mucho con cuestiones de tipo ético o de tipo religioso en ese tiempo, en el tiempo de la Edad Media. Y entonces fueron los filósofos escolásticos quienes lo utilizaron. El método de casos, su antecedente mayor es precisamente por allá de la filosofía escolástica. Estamos hablando del siglo X al siglo XV, pero ya más formalmente se establece en 1874 en la Universidad de Harvard. Se empieza a utilizar el método de casos dentro de la Escuela de Derecho. En la Escuela de Derecho, el primer director de esa escuela dentro de la Universidad de Harvard pensó que en realidad convenía enseñar a los estudiantes no exclusivamente a través de los libros ni la instrucción nada más, sino que un buen método, pensó él, era presentarle casos reales de tipo jurídico que se habían dado, y entonces el estudiante iba a aprender de situaciones reales y eso le iba a permitir acercarse a su vida profesional, a cómo iba a enfrentar su vida profesional. Entonces, el método de casos empieza a ser más popular ahí y no es sino hasta 1914 cuando ya se formaliza. Dentro de la Universidad de Harvard se convierte en algo que es una técnica necesaria para utilizar dentro de la Escuela de Derecho. Se establece como la forma normal de dar a conocer los distintos aprendizajes que requiere el estudiante de Derecho. Y entonces se empieza a utilizar para distintas áreas. Fíjense ustedes que dura dentro de la universidad, dentro de la Escuela de Derecho, y luego se extiende a otras escuelas. Es precisamente en 1935 cuando se extiende al resto de las escuelas, por ejemplo a la Escuela de Medicina o a la Escuela de Economía y más. En medicina, por ejemplo, existen muchos casos muy particulares de situaciones médicas que el estudiante debe resolver. Entonces, cuando se presenta un conflicto, cuando hay que hacer una decisión importante, el método de casos es una forma de aprendizaje muy adecuado. Y también en el campo de la economía, hay muchas cuestiones de carácter económico, de las organizaciones, de los distintos negocios, de la forma en que se comercializa, que lo requieren de unas decisiones muy claras respecto de lo que un profesionista debería hacer. Y entonces el método de casos se extendió a toda la Universidad de Harvard. En realidad, estos son como los antecedentes principales, ¿sí? El hecho de pensar que
surge en la Edad Media, luego se promueve dentro de la Universidad de Harvard, se extiende, pasa de la Escuela de Derecho al resto de las escuelas, y no solo se extiende, sino que también se deriva. El método de caso tiene dos derivaciones que son muy interesantes. Una tiene que ver con el juego de roles. Los autores hablan del juego de rol cuando un caso no basta solo leerlo o conocerlo, no basta escucharlo o quizá captarlo por un video, sino que conviene también someter al sujeto a vivirlo. Y entonces el juego de roles consiste en asignarle un rol a cada uno de los estudiantes, y entonces el estudiante no solo está pensando, sino que también está sintiendo como el personaje que está involucrado en el caso, y eso lo hace aproximarse mejor, ya que su decisión sea tomando en cuenta más elementos que son importantes. Por otra parte, una derivación que tuvo el método de casos es lo que se conoce como sociodrama. Consiste precisamente en que los estudiantes se convierten en personajes, hacen un pequeño escenario, un pequeño teatro, donde ellos están representando a los sujetos en cuestión dentro de un caso. Y lo hacen delante pues del resto del grupo, y eso les hace vivenciar muchísimo más el evento que se está analizando, ¿sí? Los que lo están percibiendo, pues también para ellos es más significativo lo que están captando, y entonces su solución puede ser más aproximada, más adecuada, más cerca de esa realidad. Conozcamos ahora la opinión de maestros y profesionales reconocidos en el ámbito educativo acerca del uso y pertinencia del método de casos. El método de estudio de casos se refiere a la descripción detallada y exhaustiva de una situación real en su totalidad. Entonces tiene las ventajas, por una parte, de que permite un acercamiento a situaciones que se dan en la realidad, que no son inventadas por el profesor, con toda la complejidad que esto implica. Por esta razón favorece la comprensión global de los estudiantes en cuanto a estas situaciones, es decir, tienen una explicación amplia y detallada de lo que sucede y de todas las causas que están involucradas en esa situación. Esto